oración hacia nuestro Señor, hacia nuestro gran Dios Trino. Hace un momento entonábamos un himno, el que habita al abrigo de Dios. Dice el himno: morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Y el coro dice: oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. ¿Cómo será posible, amados, cómo será posible que el ser humano pueda habitar bajo el abrigo de Dios si desde que nace está destituido de la gloria de Dios? ¿Cómo será posible que el ser humano pueda ser reconciliado con un Dios infinitamente santo e infinitamente justo? ¿Cómo será posible que el ser humano pueda encontrar paz y un profundo amor de Dios y tener comunión con Dios y por siempre su nombre alabar? Si allá en el jardín del Edén, cuando Dios puso por pacto a Adán como el rey del reino de la creación, y Adán transgredió el pacto, Adán no obedeció a Dios y en él caímos toda la raza humana, y de ahí para adelante es una senda de pura destrucción, de puro egoísmo, puro orgullo, puro pecado. Pecado tras pecado vemos en la raza humana, lo vemos en nuestras vidas, lo vemos en la vida de nuestro prójimo, que ama su pecado, ama las tinieblas más que la luz. ¿Cómo será posible que podamos habitar al abrigo de Dios si el Señor ahí en el jardín del Edén expulsó a Adán y ya no era posible acceder al árbol de la vida? ¿Cómo será posible si el hombre ya no puede hacer nada, no puede obrar nada para alcanzar la salvación? Y es la verdad. El hombre ya está destituido de la gloria de Dios en sí mismo. Y eso es lo que venimos desarrollando, hermanos, en esta serie de predicaciones. La caída de Adán, la caída de la raza humana en Adán, los resultados de ese primer pecado, la depravación total de la naturaleza del hombre, la incapacidad total de la naturaleza del hombre. Ahí Adán y Eva tomaron conocimiento de su depravación, tomaron conocimiento de su culpa, habiendo sido puros y rectos antes de que pecaran, e inmediatamente vieron la desgracia de su ser por el pecado. La muerte espiritual, la muerte física. De ahí vemos que una persona no quiere congregar, no quiere adorar a Dios, no quiere leer su palabra, no le agrada, no le gusta, no le place, pero cualquier otra cosa de su carne sí le agrada. No sé, vacaciones, comer, mirar televisión, ver películas, practicar deporte, todo puedes poner ahí, pero las cosas de Dios, no, hay siempre peros, siempre hay excusas. ¿De dónde? ¿Por qué? Pues ahí está el resultado, en el jardín del Edén, en la caída de Adán. Esa es la pura verdad. Espero que hasta este momento tengamos clara convicción por medio de la palabra del Señor de esta situación desastrosa de la raza humana. El Señor, por causa de este pecado, también maldijo a su creación, maldijo el mundo, maldijo la creación, ¿verdad? Como hemos visto ya en predicaciones pasadas, los expulsó del paraíso. Vimos también aquellos castigos particulares que dio a la mujer, castigos particulares que Dios dio al hombre, la caída de toda la raza humana, y ahora estamos viendo un resultado, un efecto de la caída del ser humano, y era que vendría en razón a todas estas cosas y por la misericordia de Dios vendría la simiente de la mujer en quien se reunirían todas las cosas del universo. Vendría Cristo, vendría el Mesías, vendría el Salvador. Y a lo largo de toda la Biblia vemos este paralelo. Vemos después de la caída de Adán puro pecado de la raza humana, maldades. Vamos a ver en otro momento algo más. Pero también vemos que paralelo a ello ocurre la gracia de Dios. Dios revela su misericordia, su gracia, su evangelio, ahí en el protoevangelio, en Génesis 3:15. Antes de dar los castigos particulares al hombre y a la mujer y maldecir la tierra, el Señor revela en su misericordia, en su gracia, aquella esperanza la cual estaba escuchando Adán y Eva. Dios estaba predicándole el evangelio
a Adán y a Eva. En Génesis 3:15, precioso pasaje, hermanos, ese por el cual nuestro Señor les da la esperanza. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, y solamente estas palabras eran suficientes para que nuestros hermanos de la antigüedad alcanzaran salvación, porque ahí está el Evangelio, ahí está la promesa, en la cual muchos creyeron y alcanzaron salvación. Y están ahora adorando eternamente y viviendo bajo el abrigo de Dios en este preciso momento. Qué precioso, hermanos. Y eso es lo que sucedió, eso es lo que viene sucediendo, hermanos, y es la verdad, porque la Biblia nos da la verdad de Dios absoluta. Como siempre, hermanos, nos vamos a Génesis 3:6 para retomar ahí. Génesis 3:6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está, ahí entra el pecado en el hombre. Adán fue creado recto, santo, justo. Él fue puesto por Dios como el rey del reino de toda la creación. Adán fue puesto como cabeza federal, como representante de toda la raza humana. Toda la raza humana, hermanos. Y este pacto en el jardín del Edén, este pacto de obras es llamado pacto de obras. Adán fue puesto por Dios soberanamente para representar a toda su posteridad. Todo esto hemos visto las semanas pasadas. Dios es el soberano, Él es el creador, tiene todo el derecho de hacer pactos como Él considere. Y todos sus pactos son justos, santos, buenos, para darle un bien al hombre realmente. La promesa del pacto era la vida eterna. La sanción del pacto, del quebrantamiento del pacto, era la muerte eterna. Adán podía obedecer. Adán entró en prueba y no pasó la prueba. Él murió espiritualmente y en él caímos toda la raza humana. Toda la raza humana. Y cada persona nace bajo este pacto de obras. Toda persona nace en Adán. Toda persona nace con la imputación del pecado de Adán. Toda la persona nace con una naturaleza corrupta. Toda persona nace con la imputación del pecado de Adán. Tremendo, hermanos. Dios es justo, soberano, creador del universo, el rey del universo. Pero Dios es misericordioso. Su misericordia también es soberana, ciertamente. Y vemos que inmediatamente después del pecado de Adán, Dios da su promesa, su revelación de su gracia. No que en ese momento Él determinó estas cosas, Él ya lo había determinado antes de la fundación del mundo, pues el Cordero, su Hijo, iba a ser inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios había determinado estas cosas en su consejo eterno, que Él iba a ser inmolado, hermanos. En el momento que iba a llegar el tiempo, en el cumplimiento del tiempo. Y así, hermanos, en Génesis 3:14 leemos: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Antes de que Dios maldiga la tierra, antes de que Dios dé los castigos particulares al hombre, antes de que Dios diera los castigos particulares a la mujer, antes se hace presente la gracia. Dios manifiesta su gracia, hermanos, revela su evangelio. Qué tremendo, hermanos. Y lo primero que leemos ahí, vimos la semana pasada y desarrollamos algo, no todo, que Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué dice pondré enemistad? Pues qué cosa había antes o qué hay ahora en la raza humana caída. Amistad. Hay una gran amistad entre la raza humana caída y Satanás. Sí, por eso el Señor dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Qué alivio para Adán. Iba a haber enemistad entre la simiente de la mujer, entre los descendientes, los que están en la simiente de la mujer, entre la mujer, que tipifica también a la iglesia, a cada creyente de todos los tiempos, una enemistad en contra de Dios, de Satanás. Qué bueno, qué gran promesa, qué bendición, qué alivio. Y Adán creyó. Consideramos y creemos que Adán creyó.
Y vimos la semana pasada, hermanos, el libro de Juan en el capítulo 8, cómo el testimonio de las Escrituras nos habla respecto a esta amistad, a cómo la raza humana es caída, la raza humana incrédula está bajo el dominio de Satanás. En Juan 8:38 nuestro Señor le dice a aquellos que habían profesado fe, a aquellos que decían sí creemos, el Señor les dice: vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Noten, cerca de vuestro Padre. En el versículo 41 el Señor les dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, nuevamente. Y en el versículo 44 le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Notemos ahí entonces la amistad. Cómo está ahí el ser humano bajo el dominio, bajo el poder, haciendo la voluntad del enemigo, de nuestras almas. Una gran paradoja, una gran contradicción. ¡Qué tremendo! Y en 1 Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. La raza humana en general, el mundo entero está bajo el maligno. Si es que no está en Cristo, está bajo el maligno. ¿Y quién es el maligno aquí, hermanos? Satanás, el diablo. 2 Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo. La raza humana está bajo el lazo del diablo y ni cuenta se da. Está amistad con el enemigo y sus almas, y ni cuenta se da. 2 Timoteo 2:26, repito, dice: el lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, nuevamente Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos están con un entendimiento cegado, y por tanto aquellos que uno le habla el evangelio no quieren rendir sus brazos delante de Dios, es porque están cegados. Cuando se le dice: no queréis venir a Cristo para que tengas vida, ve a Cristo para que tengas vida, la cual perdió a Adán allí en el jardín del Edén, y tú estás en Adán y no tienes vida. Por eso se nota que no amas a Dios y no quieres adorar a Dios, no quieres alabarle, no quieres bendecirle. Anda a Cristo para que tengas vida. No quieres ir a Cristo para tener vida. Estás cegado entonces, ¿ves? Colosenses 1:13 dice la palabra: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Potestad de las tinieblas. Así está el ser humano, bajo la potestad de las tinieblas. Hechos 26:18 también habla de convertirse de las tinieblas y de la potestad de Satanás. Así que si no estás en Cristo, esta es la verdad. La verdad que viene de la palabra de Dios. Si no estás en Cristo, el Señor dijo en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Verdad? O estás en Cristo, eres hijo de Dios, o estás en Cristo y eres enemigo de Dios. El Señor no dice: el que no es conmigo, bueno, puede ser que... No, contra mí es. O estás de su lado o estás contra Él. No hay un intermedio. Tenga la edad que tengas. Tenga la edad que tengas. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero como dije hace un momento, nota esta gran paradoja. El diablo está amistado con los incrédulos. Los incrédulos hacen la voluntad de él, 2 Timoteo 2:26 que leímos. Los incrédulos hacen sus deseos, Juan 8:44. El mundo entero está bajo él, 1 Juan 5:19. Satanás busca hacer todo lo que puede a sus amigos incrédulos, pero para que perezcan eternamente. Qué tremendo, ¿no? Es la verdad. Satanás busca hacer a sus amigos incrédulos todo para que perezca eternamente. Y ellos, los incrédulos, lo aceptan, le siguen, le obedecen, le creen. Así es la ceguera del hombre incrédulo. Cuando nuestro Señor Jesucristo en esta tierra sanaba a un ciego de nacimiento, nos estaba enseñando que así está el ser humano, ciego de nacimiento espiritualmente, y es necesario que el Hijo nos abra los ojos. Si no, pereceremos. El que habita bajo el abrigo de Dios, ¿quién habitará bajo el abrigo de Dios? ¿Quién puede tener comunión con Dios? Solamente aquel que está en Cristo. Y a quien Cristo nos liberta, lo liberta. Y a quien Cristo lo salva, lo redime, lo lleva de la mano al cielo. No hay otra manera, porque el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Es enemigo de Dios.
es hijo del diablo, hace la voluntad del diablo. Todo eso lo vemos en la palabra, es la verdad. Entonces toda la raza humana nace en enemistad de Dios. Toda la raza humana incrédula es amiga del diablo. Está bajo la potestad del diablo. El mundo entero está bajo el maligno, dice el apóstol Juan. Pero gloria a Dios. Dios hace la diferencia. Él dijo que pondría enemistad entre Satanás y la simiente de la mujer. Y Él lo hizo. Él lo hizo. Él puso enemistad entre Satanás y la simiente de la mujer. Y a lo largo de la historia de la humanidad, vemos el desarrollo de esta promesa de Dios de Génesis 3:15 para deshacer las obras del diablo que está amistado con el ser humano que no tiene vida en Cristo. Y ahí inmediatamente, hermanos, en Génesis 4, volteamos el capítulo 3 y vamos a capítulo 4, versículo 8, y vemos como uno descendiente de Satanás, vemos como uno, hijo del diablo, mata a alguien que era de la simiente de la mujer, mata a alguien que era creyente, a su hermano, a su propio hermano. Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesino que relata la Biblia, el primer asesino de la simiente del diablo, Caín, matando a alguien de la simiente de la mujer, Abel. Y diríamos aquí: oye, entonces ganó la simiente del diablo. No, porque ¿dónde está Caín ahora? ¿Y dónde está Abel ahora? ¿Quién venció? Abel. Pero por él mismo, no, porque él puso su confianza en alguien más, en la simiente de la mujer que vendría un día, en el Salvador, el Mesías, el precioso Jesucristo, a quien amamos sin haberlo visto. Y Abel amaba sin haberlo visto, nunca lo había visto al Mesías y lo amaba. Como dice Hebreos 11, hay mucho por leer y meditar. Y así, hermanos, pasa este tiempo, ¿verdad? Y después del relato de Génesis 4, después de que Caín mata a Abel, nacen sus descendientes. Y usted ve en Génesis 4 el hijo de Caín que se llamaba Enoc, otro Irat, otro Mehujael, otro Metusael, otro Lamet. Y la palabra se toma bastante tiempo, o varios versículos lo vemos ahí, en hablarnos al respecto de este hombre Lamet, que era un hombre impío, de la simiente de Satanás, de la descendencia de Caín, un hombre perverso, un hombre malo, un hombre muy orgulloso, y también era el primer polígamo que relata la Biblia, Lamec. ¿Qué tal atrevido y contumaz? No le importó la revelación de Dios ahí en Génesis cuando puso a un hombre y a una mujer, no a dos, pero él atrevidamente, ¿qué hace? Toma a dos mujeres por esposa. Y después de ello, hermanos, miren ahí en los versículos 25 al 26 de Génesis 4, donde están, porque siempre se relata esto, ¿no? Noten, hermanos, esto que estoy tratando de que ustedes piensen ahí. Ve el relato de la Biblia, la generación impía, los incrédulos que hacen la voluntad del diablo, haciendo el mal, pecando, yendo contra la voluntad de Dios. Y ahí se lee entre líneas la preciosa misericordia de Dios. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Remárquenlo en su Biblia. Ahí empezaron los hombres a invocar el nombre de Dios, a buscar a Dios, a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque había algo bueno en Set, en Enos. Porque era nacieron especial. No, nacieron también con el castigo de Adán. Nacieron con el pecado imputado. Nacieron también espiritualmente muertos, sino que Dios en su gracia los salvó y les hizo creer en la simiente de la mujer, en esa esperanza de Génesis 3:15. Dios marcó la diferencia.
Y ahora los hombres, ahora con vida espiritual, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué tremendo, ¿no? Es importante que todos aquí nosotros tengamos plena convicción de esto. Que el hombre no quiere, ni el hombre ni quiere. El hombre está incapacitado, el hombre está depravado. El hombre no desea buscar a Dios, pero Dios hace la diferencia. Llama a los suyos, siempre los ha llamado y los ha llevado a Cristo por medio del Evangelio. Y si a ti te está llamando por medio de sus siervos, por medio de alguna persona, por favor, corre a Cristo. En Él hay esperanza, en nadie más, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay ni la Virgen, ni los santos, ni el pastor, ni tu papá, ni nadie. No hay otro nombre. Y mucho menos hay otra cosa, ni mucho menos tus obras. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo. ¿Cómo debes correr a Él? ¿Cómo debes buscarle a Él? ¿Cómo debes honrarle a Él? ¿Cómo debes humillarte delante de Él? No deseches este llamado, por favor. Él llamó, y ahí Set y Enós y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué precioso, que vemos también allí, ¿verdad? Por un lado, la simiente de Satanás, y por otro lado, la simiente de la mujer. Y siempre a lo largo de todos los tiempos, lo vemos en estos tiempos, vemos la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, la verdadera simiente de la mujer, y por otro lado vemos aquellos que están aún bajo el pacto de obras, que aborrecen realmente la verdadera religión, la verdadera cristiandad, porque también hay muchas iglesias, entre comillas, o congregaciones, ¿verdad?, que tanto tropiezo y daño causan a toda la humanidad. ¿Y esos dónde están? Dentro de la simiente de la mujer. Hermanos, realmente siguen muchos de ellos bajo el pacto de obras. Tremendo, hermanos. Entonces, hermanos, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ya dijimos, ¿cómo invocaban si eran muertos en Adán? ¿Cómo podían invocar? ¿Cómo invocaban si la raza humana estaba enemistada de Dios y amistada con el diablo? La respuesta de Génesis 3:15, cuando Dios dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y estos hermanos de la antigüedad creyeron en esta promesa porque sabían que iba a venir alguien de la mujer que heriría en la cabeza, que golpearía y destronaría a Satanás. Qué tremendo, ¿no? Y que pesaría su cabeza, y que las obras que él había hecho, Satanás, ¿verdad?, que había logrado en el jardín, que Adán pecara, ¿verdad? ¿Y qué pasó con eso? La muerte entró en el hombre, la muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna y todos los resultados que hemos visto. Pero gracias a Cristo, que todas estas cosas, hermanos, para los suyos, para su pueblo, si estamos en Cristo, entonces Él logró deshacer las obras del diablo. Así, hermanos. Y así en Génesis 5, siguiente, ven ahora, pasemos a Génesis 5. Vemos los creyentes que se salvaban aferrándose a la promesa de Dios de Génesis 3:15. Vemos en el versículo 3, ahí el nacimiento de Set. Versículo 6, nace Enós, también de la simiente de la mujer, un creyente. Luego nace Cainán, de la simiente de la mujer, otro creyente, en el versículo 9. Luego nace Mahalaleel, en el versículo 12. Versículo 15, Jared. Versículo 18, nace Enoc, séptimo de Adán, de quien el libro de Judas nos habla. Aquel poderoso predicador que predicaba acerca de los impíos. En ese tiempo, remontémonos a esos tiempos de este hombre Enoc. Predicaba acerca de la venida de Cristo, acerca de los juicios divinos, y hablaba respecto a los pecadores impíos que hacían sus obras impías. Eso lo podemos ver en el libro de Judas. En ese tiempo, notemos, hermanos, la tierra estaba llena de miles, cientos de miles de personas, y ahí este predicador Enoc poderoso predicaba el evangelio, predicaba el arrepentimiento. Caminó Enoc con Dios, y este hombre no murió porque fue traspuesto, nos enseña la palabra, Enoc. Y luego Enoc le nace un hijo, Matusalén,
el que vivió más años, de quien la Biblia nos relata que es el hombre que fue más longevo. ¿Cuántos años vivió? Si mal no me equivoco, 969 años, ¿verdad? Matusalén, ahí en el versículo 21 de Génesis 5. Y también él era de la simiente de la mujer. Él también creyó en la promesa de Génesis 3:15. Nace Lamec, su hijo, y también de la simiente de la mujer. Y luego nace Noé. Luego nace Noé. Está en Génesis 5, 28 al 29. Note nuevamente, lo que quiero impregnar en sus mentes y en sus corazones es cómo el pacto de obras se desarrolla y cómo paralelamente el pacto de gracia se va desenvolviendo, se va manifestando, Dios va revelando, y cómo la gente va creyendo, y cómo nuestros hermanos de la antigüedad se van salvando, creyendo siempre en Cristo, en la simiente de la mujer que vendría, porque ellos lo miraban para adelante, ellos no lo miraban para atrás, ellos miraban que alguien iba a venir de la simiente de la mujer y que iba a destronar a Satanás, iba a vencerlo. Y eso fue lo que hizo. Y por fe ellos fueron salvos, hermanos. Y luego vemos en los días de Noé, Génesis 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De esto vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Ya no vamos a verlo nuevamente ahora. Noé halló gracia porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Él no tenía vida espiritual y halló gracia de parte de Dios. Dios lo salvó. Él creyó en la promesa, Génesis 3:15. Fuimos también, recuerdo, a Hebreos 11:7, ya no lo vamos a ver ahora por cuestión de tiempo. Y estábamos viendo la revelación de Dios, su manifestación de su pacto de gracia. Y nos fuimos, recuerdan ustedes, a los días de, ¿quién recuerda? Abraham. Nos fuimos a los días de Abraham. Y vamos a Hechos capítulo 7, versículo 2. Hechos capítulo 7, versículo 2. Y dice la palabra del Señor, y él dijo, ese es el discurso de Esteban. Esteban ahí estaba dando sus discursos de defensa delante de los ancianos. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Y miren de quién habla primero. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y la semana pasada, hermanos, cuando estábamos escudriñando estos pasajes, no exactamente Hechos, sino los otros pasajes de Génesis, fuimos a las Escrituras, fuimos al libro de Hebreos también, y Abraham creía dos cosas. Creía que iba a tener una descendencia terrenal, hijos, descendientes terrenales, y que iba su descendencia poseer la tierra de Canaán terrenal, pero también él creía que de él iba a venir muchos creyentes en la simiente de la mujer, en la simiente que iba a venir de él. Es decir, Abraham sabía que alguien iba a nacer de él, no sabía cuándo. Alguien iba a nacer de él en algún momento, que era aquel de quien se hablaba en Génesis 3:15. Dios le dijo a Adán, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Adán? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y acá el Señor, cuando le habla a Abraham, Abraham creyó en esa promesa que de él vendría el Mesías, de él vendría la simiente de la mujer, de él vendría el Salvador del mundo, de él vendría aquel, el segundo Adán, aquel otro representante federal de un pueblo. Abraham creía eso, y su fe le fue contada por justicia. Sí, hermanos, y creía que esa descendencia en la simiente de la mujer iba a poseer una Canaán espiritual, los cielos nuevos y la tierra nueva. Abraham creía, y por eso alcanzó salvación. No alcanzó salvación por sus obras, él alcanzó salvación por fe. Y luego dice, si nos vamos a Hebreos 11, voy a leerles yo, el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Noten estas palabras tan importantes, hermanos, para poder comprender el pacto abrámico. Es muy importante para entender el pacto abrámico. La ciudad, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Definitivamente, eso no nos habla del Canaán terrenal. Esperamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oye, no puede ser pues alguien que construya estas cosas, estos muros, esta pared, es otra cosa, eso lo hace un hombre. Aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios está en otro lado. Es el Canaán espiritual. Y él esperaba esto, nos dice Hebreos 11:10. Entonces cuando leemos el Hechos 7:3, que ya leímos hace un momento, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, en la mente de Abraham no solamente estaba el Canaán terrenal, sino también el Canaán espiritual, los nuevos cielos y la tierra nueva, que en la simiente de él, que iba a venir de él, en su simiente, se lograría esa bendición, esa herencia. Versículo 4 de Hechos 7. La primera parte del versículo 4 de Hechos 7. ¿Qué hace Abraham? Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Entonces, ¿qué hace Abraham? ¿Sale del Ur de los caldeos? Sí. ¿Dónde tenía que ir? A Canaán. ¿Pero qué dice Hechos 7:4? Habitó en Harán. No llegó todavía a Canaán. Se quedó ahí a la mitad, a Harán. Si nos vamos a Génesis 11:31, hermano, es necesario hacer esto porque si no, lo tenemos la palabra en Hechos, en Hebreos y en Génesis. Y en Génesis 11:31, porque Hechos 7 nos decía, ¿no? 4, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. ¿Y qué dice 31? Tomó tarea a Abraham su hijo, ahí está, y está saliendo Abraham en obediencia a Dios. Y también toma ¿a quién? A Lot, hijo de Harán, ya van 3, Taré, Abraham, Lot, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Ahí están 3, Taré, Abraham, Lot y Sarai, saliendo de Ur de los caldeos rumbo a Canaán, pero se quedan ¿dónde? Ahí está, mire. Y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Se quedaron en Harán. Capítulo 12, versículo 1, porque estamos ahí en Génesis, ¿verdad? Génesis 12:1. ¿Qué dice? Pero, a ver, porque hay un pero. No, nota que ese pero es importante. Ese pero está ahí por algo. Ellos habían ido a Harán, pero Dios le había dicho que se vayan a Canaán. Por eso dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y esto pasa cuando, eso ya nos dice Hechos 7:4, la última parte, cuando muere el papá. Cuando muere el papá de Abraham, Taré, entonces recién agarra sus cosas, sus maletas Abraham, y se va ahora sí a Canaán con Lot y con su esposa. Hermanos, pero vemos aquí que el Señor le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y no se olviden, en la mente de Abraham estaban dos cosas, ¿no? Una bendición, muchos descendientes, muchos nietos, bisnietos, tataranietos. Pero en la mente de Abraham también muchos, que en mi descendencia, en mi simiente, alguien vendría, y en él que vendría, muchos serán salvos de la muerte eterna. La simiente, ¿verdad? Muchos descendientes espirituales. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Pero eso nos enseñan las Escrituras. Había un nivel terrenal y temporal, y había un nivel celestial y eterno de estas bendiciones que Dios le prometía a Abraham. Y es importante entender esto, hermanos. Él en su mente, repito una vez más, miraba mucha descendencia, muchos hijos, nietos, bisnietos que habitarían en la tierra de Canaán, pero en su mente también decía muchos que iban a nacer creyentes, que iban a creer en aquel que iban a ser de mí más adelante, ese es Cristo, y que iban a habitar el cielo, el Canaán espiritual. Es importante, hermanos, importante. Entonces decíamos que hay un nivel temporal y terrenal de las promesas, y hay un nivel eterno y celestial de las promesas. En el versículo 3 de Génesis 12 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti.
toda la familia de la tierra. En ti, Abraham, en ti va a venir alguien, y en ese alguien serán benditas todas las naciones de la tierra. Muchos creyentes a lo largo de toda la faz de la tierra. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Todas las familias de la tierra. Qué tremendo, hermanos. Y el apóstol Pablo en Génesis 3:16 dice, en Gálatas, 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueran hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, entonces, ¿qué vemos aquí? Que a lo largo de todo el tiempo, después de la caída, en el momento mismo que cayó Adán, vemos cómo Dios va revelando su gracia, va manifestando su gracia, va haciendo pacto con Abraham, luego hace un pacto con David, luego hace un pacto con Moisés, luego hace, hermanos, y se desarrolla a lo largo de todo el tiempo. Ya sabemos que hay un pacto de redención en la eternidad pasada, y hasta que llega el momento en que Cristo viene. Pero Dios va revelando a lo largo de los cientos de años esta promesa que estaba escondida, por decir así, en su consejo eterno. Qué precioso, hermanos. Y en todos aquí vemos a Cristo. Vemos a Cristo. Vamos al versículo 4, Génesis 12. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, ¿verdad? Salió de Harán para irse, a ver si están atentos. ¿De Harán a dónde se iba? Muy bien, a Canaán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Noten ustedes, hermanos, el Señor le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y no se olviden, en la mente de Abraham, esta tierra, Canaán terrenal, va a ser para mis descendientes. Pero el Canaán espiritual también es para aquellos que van a creer en aquel que viene después de mí, en la simiente de la mujer, en el Mesías. Estamos, hermanos, todo eso estaba en la mente de Abraham. Versículo 8. No, pero notemos ahí qué interesante, versículo 7, algo que no quiero dejar pasar. Dice, apareció Jehová a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hace Abraham? Edificó allí un altar a Jehová. ¿Y qué hacía en un altar? ¿Qué hace en un altar? ¿Qué ofrecía? Sacrificio. Tenía que agarrar un animal, sacrificarlo e inmolarlo. ¿Y qué significaba eso? Pues en la mente de Abraham estaba Cristo, porque sabía que alguien tenía que venir de él, en quien iban a haber bendiciones eternas, que tenía que ser sacrificado, así como ese animalito que él estaba sacrificando, tenía que ser inmolado, así como ese animalito que él inmolaba, y así fue Cristo. O sea, en la mente de Abraham, hermanos, lo mismo hace Noé después de la inundación. Noé después de la inundación, ¿también qué hace? Sacrifica. Así que, hermanos, en todo ello está Cristo. Ellos tenían su mente puesto en la simiente de la mujer, en Génesis 3:15. Y bueno, acá vemos a Abraham, entonces, que edifica un altar a Jehová, quien había aparecido. Versículo 8, Génesis 12. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y nuevamente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Nuevamente en la mente de Abraham estaba Cristo, el Mesías, la simiente de la mujer, prometida por Dios a Adán en Génesis 3:15. Ahí está en la mente. Así Dios manifestaba su pacto en Génesis 2:8. Dios estaba manifestando su pacto de gracia con Abraham, por el cual vendría la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15. Esta simiente bendita y tan esperada, y por quien muchos eran salvos, vendría ahora, según esta revelación, de los lomos de Abraham. Qué tremendo, hermanos.
Estaba la expectativa de todos los creyentes de esos tiempos. Oh, de Abraham va a venir, a él hizo la promesa, Dios hizo pacto con él, de él va a venir alguien. ¿Será su hijo? ¿Será su nieto? ¿Será su bisnieto? Pero vendrá. Yo creo en eso. Creían en él y se salvaban. Y se salvaban. Qué precioso, ¿no, hermanos? No olvidemos, hermanos, el reino de creación ahí está. El pacto de obras ahí está, que Dios hizo con Adán, ¿verdad? Ahí está, él transgredió el pacto. Todas las razas humanas nacen en Adán. A no ser que pase al reino del amado Hijo Jesucristo, perecerá eternamente. ¿Quieres seguir bajo ese pacto de obras? ¿Quieres seguir obrando para alcanzar salvación? Ya perdiste. Porque Dios es santísimo. Él no dará por inocente al culpable. El alma que pecare, esa morirá. Ya pecaste. No puedes hacer nada para satisfacer, para obtener justicia de parte de Dios. No puedes hacer nada, absolutamente nada. Por eso Abraham, ¿qué hizo? Creyó. Y su fe le fue contada por justicia. Él se aferró a la justicia de otro, del que venía de sus lomos la simiente de la mujer. Noé también hizo lo mismo, se aferró a la justicia de otro. Y así, todo lo que hemos leído hace rato. Abel se aferró a la justicia de otro. No importó que lo mataran. Se aferró a la justicia de otro. Y alcanzaron salvación. Oh, hermanos, qué precioso es esto. La semana pasada vimos Génesis 15. Y lo vamos a leer, pero ya no vamos a extendernos más. Dice Génesis 15, 4. Porque esta revelación fue progresiva, hermanos. Luego vino a él palabra de Jehová. ¿A quién él? A Abraham, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo que pasa es que Abraham estaba preocupado, ya era muy anciano y no tenía hijos, y el Señor le había dicho que de su descendencia iba a venir la salvación, y él estaba preocupado. Él era creyente y él decía: pero no viene, y mi esposo también ya es estéril. ¿Cómo es eso que de mí iba a venir? ¿Cómo va a ser, Señor? Y el Señor le dice en el versículo 4: vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará ¿no? Su mayordomo, su servidor, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, Dios lo lleva fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Podemos contar? Ahí en un cielo estrellado en la sierra podríamos contar cuántas estrellas hay. ¿Cuántos? No se puede, ¿no? No se puede. ¿Y qué le dice el Señor? Versículo 5, la parte final. Y le dijo: así será tu descendencia. Y en la mente de Abraham, ¿qué estaba? Nuevamente, ¿no? Su descendencia natural, muchos. Su descendencia espiritual, muchos. En la mente de Abraham estaba eso. Oh, ¿y qué hizo Abraham? Versículo 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Mire qué tremendo. Él no dijo: voy a hacer algo para ser justo. Él no dice: voy a justificarme por mis obras, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Él no dijo: voy a obrar, ahora sí voy a portarme bien para ser justificado delante de Dios. No. Él creyó, y por creer en la otra persona, la simiente de la mujer, en el que venía en sus lomos, por la justicia de él, fue justo. Qué precioso, hermanos, amigos. Yo te digo que, ¿por qué quieres hacer algo para ganar la salvación? ¿Por qué? Cree en el Mesías, en la simiente de la mujer, y empezarás a amarlo. Lo bendecirás y cada día crecerá más tu amor por él. Creyó a Jehová y eso le fue contado por justicia. Dios le imputó la justicia de otro, de Cristo, del Mesías, de la simiente de la mujer. Descansa, reposa en él, reposa en Cristo. Otra cosa es que después de que tú crees en él, ahora quieres hacer buenas obras. Claro que sí, pero no eres salvo por esas buenas obras, sino porque amas a Cristo y quieres obedecerle y quieres servirle a él. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Grábate ese versículo, por favor. Creer. Y en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo habla al respecto, pero vamos a seguir al 7. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos,
para darte a heredar esta tierra. Nuevamente, ¿verdad, hermanos? Y después, en los siguientes versículos, vemos cómo el Señor le da la orden a Abraham para que agarren unos animales, que los mate y los corte y los ponga a las dos mitades. Eso vimos, me recuerdan la semana pasada. Y luego el Señor pasa en una teofanía por en medio de los animales diciendo, mira, cuando Abraham le dice, ¿cómo sé que lo vas a hacer? El Señor dice, mira, sí lo voy a hacer, porque si no lo hago yo, perezco. Lo cual es un imposible, ¿no, hermanos? Lo cual es un imposible porque Dios no puede perecer, Él no puede morir, Él es inmortal. En otras palabras, ¿qué le está diciendo a Abraham? ¿Ves, Abraham? Sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. Y vamos a ver luego en otros versículos otras cosas, hermanos. Pero la revelación de Dios iba para con Abraham y sus descendientes, iba haciéndose más visible. El pacto era renovado, expandido. A Dios le plació revelar, manifestar cada vez más su consejo eterno. Dios iba manifestando características más detalladas de este precioso pacto con Abraham, pacto de gracia. Y nos movemos a Génesis 17, versículo 1, y dice ahí la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Está renovando su pacto el Señor, está expandiendo, va a expandir su pacto. Entonces Abraham, ¿qué hace? Se postró sobre su rostro, versículo 3, y Dios habló con él diciendo, de aquí mi pacto es contigo, ¿verdad? Un pacto, noten, un pacto tiene promesas, un pacto tiene sanciones. ¿Cuál era la promesa del pacto? Que iba a venir de la simiente de Abraham, el Mesías, Cristo. ¿Y cuál era la sanción? Que si Dios no cumplía, él moriría. Esa era la sanción. O sea que, hermanos, eso nunca se iba a dar. Y así podemos seguir hablando de otras cosas más. Había también una señal del pacto. No creo que haya tiempo para ver todas estas cosas. Vamos a ver, hermanos, sigamos avanzando. 17:4, y aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y hermanos, Abraham, repito, no solamente pensaba en descendientes terrenales, y eso nos dice Romanos 4, el apóstol Pablo. Vamos a Romanos 4, versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hermanos, entonces qué precioso comprender estas cosas, porque cuando contrastamos y analizamos y estudiamos Génesis 17:6 con Romanos 4, el 17, el 18 que acabamos de ver, cuando Dios le dice multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y serás, cuando Dios le dice y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, Dios le estaba diciendo tendrás, y Abraham lo entendió, tendrás muchos descendientes espirituales que vendrán de ti en virtud a aquel que vendrá de ti, que es la simiente de la mujer. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en la mente de Abraham, él creyó estas cosas. Cuando Dios le dijo, serás padre de muchedumbre de gente, él decía, qué precioso Dios, de mí van a venir, o del que viene de mí, Cristo. Por él, muchos van a alcanzar la salvación, la vida eterna. Escaparán del lazo del diablo al reino del amado Hijo Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. En el versículo 6 dice, 17:6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Noten que esto no estaba en los capítulos anteriores. Algo más le está diciendo. Dios está expandiendo su pacto. Le está diciendo que van a venir reyes. ¿De quién? De los lomos de Abraham. ¿Y eso dónde lo vemos, hermanos? Ahí están los libros de Reyes, hermanos, en las Escrituras. Esos reyes formaban parte de esta promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿verdad? Pero hay más cosas todavía, porque había un rey de reyes y señor de señores, que no era como esos reyes, que era el Mesías, que venía de sus lomos. Oh, hermanos, cuán precioso concatenar las Escrituras aquí. Dios promete entonces que habrán reyes,
estos reyes que pertenecen al reino de Israel. ¿Y de qué tribu vendrían, hermanos? De la tribu de Judá, pero eso está más adelante, no me quiero adelantar. Entonces, hermanos, vamos a ir a Génesis 22. Génesis 22. Tengo otro versículo más de capítulo 17, pero el tiempo no nos va a dar, hermanos. Vamos a Génesis 22. Y nuevamente vemos, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 15, hermanos. Versículo 16, perdón. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Por qué Jehová juró? ¿Había alguien mayor a él? No existe nadie más mayor a él. Y si él jura por sí mismo, ¿podrá él incumplir este juramento? ¿Qué está diciéndole el Señor a Abraham? Le está diciendo, indefectiblemente lo haré. Indefectiblemente de ti vendrá alguien que salvará a la humanidad, a su pueblo, que está condenado. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Hermanos, vámonos a Hebreos 6, versículo 13, que nos expande aún más estas cosas. Hebreos 6, versículo 13. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Ya notan? ¿Notan, hermanos, lo que leímos en Génesis 22? Ahora está en Hebreos 6. Pero miren, ¿qué más dice Hebreos 6? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Noten, hermanos, en nuestra mente tiene que estar gran descendencia espiritual de aquel que venía de Abraham, de Cristo. ¿Ya? No se olviden. Por lo cual, versículo 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, miren, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios. Dos cosas hace Dios a Abraham. Muestra que su consejo eterno desde antes de la fundación del mundo es inmutable. Dios, antes de la fundación del mundo, determinó que alguien vendría a la simiente de la mujer de los lomos de Abraham para salvar a su pueblo escogido. Y si es su consejo, su decreto, hermanos, pregunto, ¿se cumplirá? ¿Se cumpliría? Claro que sí, pero no solamente muestra lo inmutable en su consejo, sino que hace algo más. Dice, interpuso juramento. Inmutabilidad de consejo, 1. 2, interpuso juramento, juró. Por eso, en el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son dos cosas inmutables? 1, su consejo eterno, que es inmutable. Y 2, su juramento. Hermanos, dos cosas, ahí están las dos cosas, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos, hermanos, pero miren qué interesante, estamos leyendo Hebreos, Nuevo Testamento. Tengamos, ¿qué cosa, hermanos? Un fortísimo consuelo. Dios juró por sí mismo, y también era su decreto eterno, su consejo eterno, son inmutables. Entonces, hermanos, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. No dice lo que hemos hecho, no dice lo que hemos obrado, asirnos de alguien más, de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Estamos, hermanos? Qué precioso que nuestro Señor comienza a revelar estas cosas en la antigüedad. Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 22,
se va ampliando, se va revelando más la naturaleza o los detalles de este pacto abrámico, y Dios está diciendo, jurando por sí mismo y diciendo que su consejo es eterno e inmutable, y jurando por sí mismo de que vendría la simiente de la mujer que Dios le había mencionado a Adán en el jardín del Edén. Qué precioso, hermanos. Entonces, dice el versículo 17, Génesis 22, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Oh, hermanos, ¿quién está enemistado con la simiente de la mujer? El mundo incrédulo, que está bajo el maligno, Satanás, el mundo incrédulo. Pero acá dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Esto le pasó a Adán, por ejemplo? ¿A Abel? Claro que sí. Les pregunté hace rato, ¿Abel murió? Sí. ¿Fue asesinado? Sí. ¿Por quién? ¿Por su hermano Caín? Sí. ¿Y entonces ganó Caín? No, porque ahora Abel estará adorando a Dios por siempre jamás. Y así, hermanos, nosotros podemos atravesar cualquier situación en esta tierra. Nos pueden aborrecer, nos pueden despreciar, se pueden burlar de nosotros, ya pueden dejar de contestarte las llamadas. Tus parientes, los parientes más cercanos, se pueden burlar de ti. Pero, hermanos, venceremos. ¿Por qué? ¿Por nosotros? No, porque estamos en Cristo, quien venció a Satanás en la cruz del Calvario. Precioso Señor. Pero ahora nos movemos en el tiempo. Ya hablamos de los días de Abraham. Ahora movemos en el tiempo. Y llegamos a Génesis 21:12. Primero, vamos a leer Génesis 21:12 y luego vamos a ir un poco más adelante. ¿Por qué quiero ir a Génesis 21:12? Vamos a ir un momentito, por favor. Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Por qué? El Señor le está diciendo a Abraham, muy bien, tenía 2 hijos, uno Ismael, el otro Isaac. El Señor le dice, ¿de dónde viene la simiente? ¿De dónde viene la simiente prometida? ¿De dónde viene el Salvador del mundo? No de Ismael, en Isaac. No es Isaac, es en Isaac. Alguien que viene de Isaac, viene de la simiente que es Cristo. Miren cómo se van revelando estas cosas. Y ya cuando llegamos, ahora ya Abraham ya muerto, estamos en Génesis 26 ahora. Génesis 26, versículo 1. Abraham ya ha muerto. Abraham ya murió para este momento. Génesis 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Vamos a detenernos un momentito en Génesis 26, 1. Estamos ahora en Isaac, de quien venía la simiente de la mujer. Ahora está pasando una tribulación, una aflicción. ¿Qué cosa? ¿Cuál es? Hay hambre en la tierra, hay carencia, tiene necesidad. Él se querrá ir tal vez, ¿dónde? A Egipto, porque Dios le dice en el versículo 2, no desciendas a Egipto. Él quería irse a Egipto, pero el Señor que conocía a Isaac le dice, no desciendas a Egipto. Se le apareció, versículo 2, Jehová, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Versículo 3, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Noten cómo se desenvuelve, hermanos, estas promesas de Dios a lo largo del tiempo, paralelamente, porque si leemos las Escrituras es paralelo a toda la maldad, a toda la impiedad, a toda la injusticia, a todo el pecado y las consecuencias del pecado. Y eso lo vivimos, hermanos. Dios está salvando a su pueblo a lo largo de este tiempo, y paralelamente, ¿qué vemos? Asesinatos, homicidios, rechazos, disensiones, herejías, contiendas, fornicaciones, adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esos tiempos también, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras. Daré, dice Dios.
porque Dios es el que da. Dios es el que puso enemistad, porque Dios dijo, y pondré enemistad, le dice Satanás. Dios no dice, bueno, de la raza humana, Adán, de ti, mujer, Eva, de ti va a venir alguien que va a poner... No, no. Dios dice, yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Es Dios quien puso esto, hermanos, es Dios quien hace. Por eso dice, porque a ti y a tu descendencia daré. Es algo que viene de Dios. Todas esas tierras y confirmaré, viene de Dios, el juramento que hizo Abraham tu padre, 26:4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. No te lo mismo, no tengo el mismo lenguaje. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Nuevamente, ahora Dios a Isaac diciéndole que en su simiente, no era porque era Isaac, no tenía nada en sí mismo Isaac, así como no tenía nada en sí mismo Abraham. Así como nada tenía en sí mismo el que decía Isaac, su hijo, Jacob, que vamos a ver dentro de un momento. Y nos vamos a los días de Jacob, Génesis 28:10. Espero, hermanos, por favor, que estemos en nuestras mentes y corazones viendo el desarrollo de estas promesas de parte de Dios, el pacto de gracia, cómo se desarrolla. Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Noten aquí un momento. Jacob agarra una piedra, la pone ahí como cabecera, se acuesta para dormir y sueña. ¿Qué sueña? Está la tierra, está el cielo y hay una escalera. La parte inferior de la escalera reposa en la tierra, la parte inferior en el cielo. ¿Y qué miraban? Ángeles de Dios que subían y descendían. Imagínense, ángeles subían, ángeles descendían. ¿Qué significa eso, hermano? Jacob, hermanos, en esta revelación sabía que vendría de Dios, del cielo, alguien para traer bendiciones aquí, y llevaría nuestras peticiones allá, y traía bendiciones aquí, y llevaría nuestras peticiones allá, y traía bendiciones, gracia sobre gracia. ¿Y cómo la obtenemos eso? Por medio de ¿quién es la escalera? ¿A quién tipifica la escalera? Cristo, nuestro precioso Salvador. Y he aquí, 28:13, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y ciertamente hasta ahí uno diría, oh, bueno, hablan solamente de lo terrenal, solamente lo terrenal. Sí, es cierto, también iba a habitar el Canaán, claro que sí, pero luego dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. En tu simiente. ¿Y esa simiente quién es? Cristo. Las bendiciones espirituales mayores y mejores y eternas vienen de la simiente de Abraham, que ciertamente vino, luego de Isaac, y después vemos aquí de Jacob. Y por eso vemos a lo largo de las Escrituras el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abuelo, padre y nietos, todos ellos creyeron en la simiente de la mujer, creyeron en la promesa y creyeron, y por fe alcanzaron justicia, no por obras. Y luego, hermanos, Jacob ahora estaba por morir. ¿Tendremos tiempo de llegar a esto? Creo que sí. Jacob estaba por morir, y antes de morir llama a sus hijos. Génesis 49:8. Vamos a ir a Génesis 49:8. Judá. Jacob le está hablando a su hijo. Tenía un hijo que se llamaba Judá, ¿verdad? Judá. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Noten, hermanos, dentro de estas cosas hay una sombra. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Voy a leer y luego retrocedo. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león,
así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. Hermanos, detrás de estas palabras vemos que Jacob, como profeta también aquí, ¿qué estaba haciendo? Lo llama a su hijo Judá y le dice: te alabarán tus hermanos tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¿Cuál es la cerviz, hermanos? De una persona. Acá, ¿no? Imagínense la mano de alguien agarrando la cerviz de alguien. ¿Quién está en autoridad? ¿Quién está dominando? El que está poniendo, ¿verdad? Dice, pero le dice a Judá: tu mano, Judá, en la cerviz de tus enemigos. Y detrás de estas palabras, en sombra, hermanos, está, ¿qué cosa? Cristo, venciendo a Satanás, venciendo a sus enemigos, hiriendo en la cabeza a Satanás, poniendo Dios enemistad entre Cristo, la simiente de la mujer, y la simiente de Satanás. Satanás, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién es el rey de la selva, hermanos, para entender esto? El león, ¿no? ¿Quién es el rey que vendría de Judá? ¿Quién es el dominador que vendría de Judá? Cristo, Cristo, así como león viejo. ¿Cómo? No es que sea, ¿verdad? No, es una sombra. ¿Quién lo despertará? Y luego en el 10 dice: no será quitado el cetro de Judá. Cetro, ¿quién usa un cetro? Un rey. ¿Y quién está en el cetro de Judá? ¿Judá fue un rey? No, el Judá, el hijo de Jacob, no fue un rey. Ciertamente, de ahí vinieron ¿quiénes? Los reyes. Pero la pregunta es: ahí llega a venir alguien de quien no sería quitado nunca, jamás el cetro. ¿Y ese quién es? Cristo. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón. Silón, pacífico, tranquilo, próspero, traería paz, Cristo. Y a él se congregarán los pueblos. A él, no a Judá, no a su hijo Judá, a él, a ese que venía, a ese que venía de la tribu de Judá, Cristo, a él se congregarán los pueblos. Es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos, que nos congregamos para adorarle a él. Acá se está cumpliendo lo que hacemos ahora, lo que dice aquí: a él se congregarán los pueblos para adorarle por siempre, la simiente de la mujer. Y por eso en Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, dice Juan, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia interpreta la Biblia, hermanos? ¿Quién era? ¿De quién hablaba? Jacob a su hijo, Judá, cachorro león, Judá, león de la tribu Judá. Apocalipsis nos dice: he aquí que el león de la tribu Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y miré, o sea, Juan lo que hace es mirar, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién era? El león de la tribu de Judá, de la raíz de David, Jesucristo. Y si regresamos así en el tiempo a Génesis 49, aquel de quien hablaba Jacob, cuando le habla a su hijo Judá, era el Mesías venidero, el Rey eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. Y así, hermanos, ya no tenemos tiempo para seguir, pero aquí voy. Quiero que tengan claro, desde que el Señor le predica a Adán el Evangelio, en Génesis 3, ¿no? Pondré enemistad entre ti, le dice Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A lo largo de todo el tiempo se viene desarrollando estas cosas. Y llegamos a los tiempos de Abraham, ya hablamos. Llegamos a los tiempos de Isaac, ya hablamos. Llegamos a los tiempos de Jacob, también. Luego Jacob da la promesa, da su profecía. Y leemos lo que vendría de Judá, de la tribu de Judá, el Mesías, la simiente de la mujer. Y así, hermanos, a lo largo del tiempo, vamos a ver en los tiempos de Moisés. Vamos a ver en los tiempos del rey David. Y vamos a ver las profecías de los profetas de Isaac.
Y veremos que se desarrollaba todas estas cosas y Dios iba revelando a su pueblo. Y la gente, las personas, el pueblo de Dios iba creyendo en estas cosas. Y por fe eran salvos. Hasta que llega a los días de nuestro Señor Jesucristo y viene. Y en Él se cumplen todas las promesas. Oremos, hermanos, al Señor. Bendigamos su santo nombre.